Vamos a pagar 1 millón mensual por 3 meses por hacer 4 historias, 2 reels, no sé. Y yo así como me están leseando, o sea, como que voy a ganar plata por hacer lo que hago todos los días. Afortunadamente hemos vendido más de 500.000 UF de manera súper responsable. Ha sido muy, muy lindo el proceso, en verdad. Está muy de moda el tema como de vender cursos. Sí. Y antes era como la estafa piramidal. También yo creo que hay muchas empresas que el dueño no tiene mucho criterio, la ética es bien personal, pero que están dispuestos a comprarse un Ferrari en vez de pagarle mejor a sus trabajadores. Yo quizás también podría decir, oye, yo me he esforzado toda la vida, entonces también puedo comprarme un Ferrari y pagarle el sueldo mínimo a todos, pero no lo siento así. ¿Ah? O Hace sea, poco funaron al de Rappi. el de o sea, imagínate, yo estoy seguro que pidió perdón por la presión social. Sí, no, además fue como 4 días después de eso. Sí, pues fue, hola, soy multimillonario, compadre, y ven a trabajar acá por la experiencia. ¿Qué es eso? ¿Cómo una persona se puede dar cuenta cuando está frente a alguien que le va a vender humo? Después fui entendiendo porque ella trabajaba todo el día, llegaba Claro. súper tarde, ella llegaba de noche, y yo me despertaba porque obviamente quería esperarla, y llegaba o con chocolate o con láminas de álbum, porque trabajaba en una cafetería, después en un kiosco de flores, distintas cosas, pero siempre como que me compraba con cosas. Si algo es muy rápido, ofrece resultados rápidos, cuando las cosas requieren disciplina, talento, educación, hay que tener cuidado. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo día del podcast Día 1. Les recuerdo que para seguir viendo estos tremendos capítulos con tremendos invitados, deben suscribirse al canal de Luzma TV, así podemos seguir haciendo todo esto. El día de hoy tenemos un tremendo invitado que es autor de libros, exactamente 3. Además es charlista TED, también es uno de los mayores o el mayor influencer financiero de Chile. También es emprendedor. Tiene una empresa que se llama Ackerman Propiedades, que por ahí por el nombre ya cacharán como más o menos quién es. Y además ha ganado reiterados premios importantes relacionados a la industria del sector financiero. Así que sin tanta intro más, te quiero dar la bienvenida, día 1, Francisco Ackerman. Muchas gracias por la invitación. Oye, muchas gracias por la invitación. Yo encantado. Me encanta este tipo de iniciativa y que se esté en distintos lados hablando de estos temas de emprendimiento, de educación financiera, siempre es un plus. Ya, muchas gracias a ti por haber venido. Bueno, yo lo que tiré fue como un poquito como un currículum, por decirlo así, de qué cosas has hecho, pero quiero que en base a tus propias palabras nos digas quién es Francisco Ackerman. Difícil pregunta, pero Francisco Ackerman Filosófica. es primero padre, marido, estoy casado con 2 hijos, muy contento, de una familia que hasta el minuto somos súper unidos. Soy el menor de 4 hermanos, de los cuales uno falleció hace mucho tiempo atrás, el 2004. Mis 2 padres también fallecieron y eso yo creo que marcó en gran medida mi historia personal. Y un poquito lo que dijiste, tengo este bichito de emprendedor, me gusta hacer cosas nuevas. De hecho, yo saqué un magíster de innovación y emprendimiento en mi carrera, que es ingeniería comercial, pero me enfoqué en ese lado porque siempre me gustó ese bichito, igual con miedo, porque no sabía cómo dar el salto sin tener ahorro. Entonces, cuando empecé a ordenarme financieramente, que fue antes que emprender, Ujú. me dio en la espalda que necesitaba, porque quizás hay gente que se lanza a la aventura así nomás, Claro. que me saco el sombrero por ese tipo de aventurero. Eso yo lo llamo los Cristóbal Colón, son los que se tiran a descubrir América sin saber que, hasta pensando que la Tierra es plana en algunos casos. Y después estamos estos que necesitamos algo, que quizás algunos tienen espalda familiar. Claro. Y en mi caso no Se pueden había, apoyar. sí, pues, yo me creé mi espalda propia con ahorro, entonces eso un poco, padre de Ya. familia, emprendedor, apasionado de la educación financiera y con ganas de que más gente aprenda estos temas constantemente. Ya, perfecto. Bueno, oye, como el nombre del programa es Día 1, siempre hablamos desde el origen hasta la etapa actual. Así que te quiero preguntar, ¿cómo recuerdas tu infancia? Mi infancia con mucho cariño, en verdad yo lo pasé muy bien de joven, muchas buenas anécdotas, cosas que quizás no me daba cuenta, pero yo hoy día haciendo, recapitulando y cosas que viví con mi mamá era una persona que se esforzó mucho por darme todo en bandeja. ¿Ah? Yo siempre hablo que soy sí o sí un niño burbuja que logró pincharla, Te pero cuidaban para harto. conocer más el mundo. Pero mi mamá se enfocó en eso, ¿ah? En preocuparse de que yo viviera muy, en el fondo, cómodo con lo que tenía, en un buen colegio, buena universidad. En algún minuto mi madre tenía poca plata, en el sentido, no piensen que era pobre, vivía en Vitacura, o sea, pero para
estatus de vida que quería darnos, ella estaba muy justo. Por lo tanto, obviamente para ella misma no se dio ningún gusto, siempre lo daba todo por los hijos. Eso me marcó mucho. Después fui entendiendo por qué ella trabajaba todo el día, llegaba súper tarde. Yo la llamo que me daba ofrendas. Ella llegaba de noche y yo me despertaba porque obviamente quería esperarla. Y llegaba o con chocolate o con láminas de álbum, porque trabajaba en una cafetería, después en un kiosco de flores, distintas cosas, pero siempre como que me compraba con cosas. Para suplir como una ausencia. Obviamente, para suplir, me imagino ese dolor de no estar presente, pero lo hacía para poder pagarme un buen colegio, pagar ese estilo de vida. En algún minuto yo alojé mucho tiempo en la casa de una amiga, que me imagino que para ella fue una red de apoyo muy importante. Le mando un saludo grande a la Ángela Sánchez y a Gonzalito Fuyú. Esa era la amistad de mi madre. Y yo viví en la casa de Gonzalo Fuyú. Éramos como hermanos cuando chicos, con Gonzalo y con La Pasita, que era su hermana, y el tío Tito, por ejemplo, me hacía la corbata para el colegio. Entonces, yo me imagino para mi mamá esa fue una red de apoyo importante sin tener otras. Pero yo nunca la viví como un momento así, nunca pensé como, oh, mi mamá no tiene, entonces me tiene que dejar en casas de amigos, sino que es lo que tocó. Yo lo pasaba muy bien. Y como te digo, tuve una infancia muy, muy linda, que bueno. No tiene nada que ver con emprendimiento, no se hablaba de plata tampoco, entonces nunca tocábamos esos temas, eran temas tabú, no se hablaba ni de política ni de religión, bueno, religión católico, pero no se hablaba mucho del tema. Y recién en la universidad yo te diría que empecé a hablar de estos temas. Ahí apareció el bichito del emprendimiento, porque perfecto. Ahí escuchaba este tema de los amigos que emprendían, y ahí empezó recién. Oye, tú ahí nombraste harto a tu mamá en tu infancia y a la red de apoyo que tenían, pero igual creo que tú eres el hermano menor de todos tus hermanos. ¿Qué tanta importancia tuvieron tus hermanos como en tu infancia y tu adolescencia? Súper importante. Mi hermano mayor, por ejemplo, él era como el padre, por así decirlo, de todos los hermanos, yo diría. Fue el que tuvo que asumir ese... A él le tocó muy duro, yo creo. Nunca lo hemos hablado. Somos como esos hermanos que se quieren mucho, pero hablan poco. Como lo justo. Sí. Y el tema es que a él le tocó que el papá se muriera cuando él tenía 20 años, algo así, 20 años, o 21 años, con un niño de 1. Entonces, porque tenemos 20 años de diferencia, entonces le tocó apoyar a mi mamá. Y yo entiendo que en ese minuto, yo no lo viví, así que no tengo ese recuerdo. Para mi hermano fue muy duro, parece, que mi mamá le bajó, obviamente, con un marido muerto y todos los dramas, como la locura, y se quiso mandar a cambiar, por ejemplo, y se fue de viaje con una amiga por un tiempo, así como para desconectarse, despejarse. Y a mi hermano le tocó cuidarme a mí, a mi hermano con su polola. Y esas cosas yo sé que a él le marcaron, fue muy duro para él en algún minuto. Pero porque era joven igual. Sí, po. Y uno como que no le deberían tocar esas cosas, pero tocan a veces. Y él tuvo ese rol como de padre. De hecho, muchas veces me dice hijo, como que se quedó que hijo, perdón, hermano. Entonces yo era el cabro chico. Yo te cambiaba los pañales. Sí, seguramente. Y con su ex señora, pero fue la polola que yo conocí toda su vida, después de 15 años de casado. Me llevaban para todos lados, era como el niño chico que me llevaban para todos lados. Después con el que se murió, fue una relación muy bonita. Él era como el hippie de la familia. No estudió, o sea, estudió carrera y lo iban echando, se echaba a la universidad y después se volvió fotógrafo. Y ahí fue muy profesional, o sea, pasó de ser como el que lo echaban, el que no esté, como que era, no sé, mente de artista distinto, distópico, a encontrarse en el mundo de la fotografía y llegó a crecer mucho. Yo después lo veo porque tenía un estudio grande, hacía catálogos para Falabella, yo lo ayudaba porque el hermano chico, yo era, no sé, 14, 18 años menor, y cuando él tenía, no sé, 30, yo era el cabro chico y lo ayudaba y veía que estaba Felipe Camiroaga y este tipo lo estaba, yo no sabía quién era, pero yo era el tramoya que le llevaba ropa así. Y después de adulto digo, oye, él se murió con 34 y haber tenido ese estudio, haber sido los 32. Yo a mis 32 estaba recién saliendo mis deudas y este hermano, fotógrafo, artista, con todo lo que uno pensaría como que son los que no deberían ganar lucas, por así decirlo, estaba teniendo una carrera muy linda en el mundo artístico y vivía en el Arrayán, adoptaba animales, su casa para mí era un lugar de descanso, de paz. Ir para allá me gustaba mucho.
Y después está Cristóbal, con el que me llevo muy bien, el más cercano, 10 años de diferencia, pero es el más cercano, con el cual hoy día traigo una relación incluso laboral. Él es mi manager. Bueno, Hacemos muchas cosas juntos, nos vemos toda la semana. La historia es mucho más como de hermanable cercano. Eso son como los 3 puntos. Y para mí fueron importantes todos. O sea, son importantes sí, todos. totalmente. Oye, ¿y tú recuerdas como la primera vez que ganaste tus propias lucas, tu propia plata? Sí, fue, yo diría que en la universidad. ¿Ya? Tenía el apetito, pese a que quizás no tenía la necesidad, porque mi mamá, vuelvo a insistir, me trató de dar todo en bandeja, y la quiero mucho por eso, pero yo hoy día voy a tratar de que mis hijos, es difícil, que uno cuando tiene hijos quiere darlo todo, pero voy a tratar de como voy a tener que pelear contra ese monstruo de querer darle todo y que no se vuelvan unos hijitos de papá, po, Claro. ¿ah? Que tú, bueno, tú saliste hace poco de la universidad, No, probablemente estoy estudiando. Todavía estás estudiando. Tengo Imagínate. 20. Cáchate. Me imagino que te toca de todo tipo Sí. de realidades, ¿cachai? Y más en la FEN, que en la FEN en verdad hay un mix interesante. hay un mix. ¿Ah? Entonces, de hecho, una de mis sobrinas es de la FEN. ¿Pero actual? No, ya salió, hace Ah, ya, poquito. ya. Ahora se fue a México, está en Bambe, esta empresa de Ah, inteligencia ya, artificial, perfecto. la Sí, mandaron sí. para allá. Buena. Pero yo no tenía necesidad, pero tenía el bichito. Escuchaba muchas historias de que mi papá era muy trabajador toda su vida y mi mamá trabajaba como bestia. Entonces, yo creo que por la inspiración de mi mamá de verla trabajar tanto, yo quería Claro. trabajar igual, ¿ah? Sí. Aunque ella me diera las cosas. Y en la universidad me puse a trabajar. Siempre las prácticas después me quedaba extendido. Parecía que tenía, no sé, buena onda, buen tino, Así, bien la pega. pero yo hacía bien la pega. Yo siempre he sido bien trabajador, me gusta, harto, lo paso muy bien. Y he tenido la fortuna que me han tocado empresas buenas también, que la chuntado, no sé, y siempre fueron emprendimientos las prácticas. Entonces primero hice una práctica con unos amigos que tenían un emprendimiento que se llamaba Soy Gourmet. Era básicamente un sitio web para catalogar restaurantes y para reservar en restaurantes. Ya. Y estos cabros eran emprendedores y me contrataron a mí y me llamaban el vendedor, porque yo era el que les llevaba con la fuerza de venta a la empresa. Y me tocó ir a tocar puertas, restaurantes a todo Santiago. Y ahí terminé, en el fondo ellos terminaron vendiendo la empresa. Ahí se acabó la práctica, obviamente. Después me pasó que con esa experiencia en Chile había muy poca gente que estaba en el mundo gastronómico. Y en Chile, Atrápalo.cl, que es una empresa que, como te dijera, despegar.com, como que Ya. era de esas ondas. Era una empresa española muy reconocida en ese momento. Tenía viajes y querían inaugurar el área de restaurantes. Y me llamaron a mí como practicante, o sea, ¿quieres venir a crear un área como en tu práctica? Y yo, pero ¿qué es esto? Algo Porque tranquilo. no hay experiencia en esto, nadie tiene experiencia y sabíamos que tú eras un cabro que había hecho una, o sea, Ya estaba ahí cachai más o metida menos en de la un industria. mundo o sea, no hay nadie que conozca este tema de restaurantes, pues. Entonces, partí armando el área. Después me contrataron part-time, entonces trabajé ahí hacía lucas de verdad, porque la otra yo diría que éramos vendedor, pero éramos cabros jóvenes, vendía 4 lucas la suscripción, me ganaba una, no sé, no eran lucas grandes, Claro. hacía una mesa simpática para comprar copete. Pero aquí ya era, no sé, pues 300 lucas. Sí, En una época que ese sueldo era más que el mínimo, probablemente, y yo trabajaba a mediodía. Porque era en la práctica me pagaron un poco menos, pero después cuando me contrataron fue por 300 lucas. Y yo lideraba esa área y después me pidieron que yo contratara a mi jefe. Porque obviamente a mí no me daba el tiempo. Yo le dije, puta, yo estoy estudiando. Y me dijeron, Pancho, esto ya agarró vuelo, hiciste bien la pega, trate un jefe. Porque tú tienes que seguir estudiando. Sí, pues. Y ahí contraté a mi jefe, mi primer jefe, Fernando Rubio, después entró otra niña. Y fue muy simpático porque me decían como, ¿para qué la entrevista? Para que seas mi jefe y después yo me voy. Nunca habían tenido entrevista así. Fue muy simpático, Oye, pero ahí empecé con las lucas. Y ahí esas lucas que estabas ganando ahí de un poquito más del mínimo, ¿en qué te las gastabas ahí? No, ni me acuerdo, por esto weá. Perdón la palabra, pero me la hacía zumbar, no cachaba nada. Ah, No, y a veces mis amigos unas veces en esa época me recriminaban porque yo era como que ganaba lucas y ¿por qué no lo invitaba a carretear, asado o algo? Porque nadie sabía en qué se me iba la plata, ni yo. ¿Y tú? Eh, Claro. Carrete, de haber sido, poner promo, no sé, ir a una disco y gastarse 45 lucas en una botella para mostrar que era como el buena onda en la disco. Y ahí igual se supone que en la U, tú estás estudiando ingeniería comercial,
te enseñaban un poco de cómo se manejaba la plata, ¿o no era así? Sí, pero no está. Yo diría que finanzas personales no. Te enseñan más a administrar la empresa. Entonces tú sabes administrar plata ajena, Ya, pero no la tuya. claro. Es como que sí tienes que preocuparte para que la empresa tenga buenos números, pero nunca tus finanzas personales. Entonces, se me iba la plata, no me endeudaba, no piensen que mi historia de sufrimiento, no, me hacía zumbar la plata, Te la pasaba gastabas bien, nomás. me la gastaba nomás. ¿No? Las deudas vinieron después. Tontera. Sí, y después las deudas fue porque, como era buen trabajador, cuando salí de la universidad empecé a encontrar buenos trabajos. Ya, Y yo era de estos cabros que salí de la U y tenía un año una pega, al año me cambiaba, al año me cambiaba, como que iba saltando, esas generaciones que odian las empresas. Pero se me dio la oportunidad y siempre ganaba buenas lucas. Entonces empezó a agarrar el bichito del gasto. Y ahí me desordené. Ahí después viene toda esta historia de cuando me enfoqué en las finanzas personales, porque yo me desordené a lo largo de esas primeras pegas. ya. Sí, ahí, si es que no me equivoco, el momento en el cual más te desordenaste fue cuando estaba ahí en Capitalizarme. Sí, que es donde más ganaba. Ya, sí, ahí, ¿cómo te diste cuenta de eso, de que estaba ahí como mal? Cuando me desperté angustiado en la noche por deudas, me di cuenta que había un problema. Y se le suma porque cuando estaba soltero, como que a uno no le importa nada, estáis solo, como que decís, ya, filo, la vida una, Dios proveerá. Te automentís con esa frase. Sí, Además, cuando uno es más joven, en mi caso, no sé si todos serán así hoy día, quizás no, ojalá que no. Uno piensa que el futuro es infinito, como y que siempre te va a ir mejor, y uno Ya. como que te sentís rockstar, no sé, como yo me sentía muy poderoso, ¿verdad? Entonces, me daba lo mismo el mañana y yo decía, y al revés, probablemente siempre me va a ir mejor, porque había tenido buenas pegas, entonces yo me endeudaba pensando, si total, en un año más la pago, voy a ganar algo, algún bono, algo va a pasar que voy a ganar más plata. ¿Sí? Entonces no importa. Y resulta que ya estaba pololeando seriamente, empecé a proyectarme, que nunca había hecho ese análisis de sentarme, oye, quiero casarme con esta niña, y resulta que no tengo plata para el anillo, resulta que si tengo un hijo, ¿qué voy a hacer? O sea, mi mamá se saca la mugre, en ese momento ya estaba enfermita mi mamá, entonces ya no, al revés, nosotros le poníamos plata, pero yo dije, pucha, mi mamá que no estudió nada, nos sacó adelante a 4 cabros, después a 3, pero con todos esos problemas, incluso imagínate, con un marido muerto, después un hijo muerto, igual me pagaba la universidad. Y yo acá, como los hueones, ganando 2 palos, en ese momento, 2 millones de pesos, y no podía ni mantenerme a mí, o sea, endeudado. Claro. Entonces ahí me cayó como la teja. Me desperté angustiado porque además dije, "Puta, ¿y si me echan? Si en verdad no soy tan bueno", y me bajó un poquito este humo que tenía en la cabeza. Tengo que hacer algo por mi vida. Y yo diría que tiene mucho que ver el haber tenido una pareja estable y querer hacer algo con ella a futuro, mezclado con comparativas también. Yo miraba a gente de mi edad, que algunos ya tenían casa propia a los 30, 32 años. Claro, ¿y con cuántos años tenías? 32. Cuando me pegué el tejazo, 32 recién cumplido. ¿Y ahí cuáles fueron los primeros pasos que empezaste a dar una vez que te diste cuenta de tu situación? ¿Cuáles fueron los primeros pasos que diste? El primero fue analizar mi situación real. Decir, ya, a ver, amigo Excel, que yo le tenía mala. Yo no era bueno para Excel, pese a que uno piensa en ingeniero comercial. Yo era creativo, en la oficina yo era el creativo. Ya. Entonces hacía las campañas de marketing, hacía la estrategia y había gente contratada, que yo era su jefe, que ellos hacían las Excel. Entonces yo nunca me metía las manos, yo lo interpretaba muy bien, ayudaba a hacer ese tipo de cosas. Pero acá dije, ¿sabes qué? Tengo que hacer un Excel de mi vida. Y la típica, ¿cuánto gano? Que en ese tiempo era fácil el sueldo. Después uno puede tener varias fuentes de ingreso, Claro. pero en este caso era una. Y los gastos, y empecé a anotar, y resulta que no paraba nunca. desusando. Sí, pues, y ahí fue el primer cachetazo. Que acá siempre cuando hablo de estos temas me gusta ser súper enfático de que yo tuve esa posibilidad de ganar buenas lucas, porque de repente alguien dice, pero este privilegiado, yo gano el sueldo mínimo. Obvio que con el sueldo mínimo esto no te sirve, pues, O sea, hacer un Excel de tus gastos y entender que estáis gastando más de la cuenta sirve si eres alguien que gana buenas lucas y vive y gastando más de lo que gana. Pero puede ahorrar. Te podía apretar el cinturón. Yo podía. Me di cuenta de que todos esos gastos podía dejar de pagarle a mi mamá. No, podía dejar de hacer muchas cosas y podía ahorrar.
¿Ah? Si una persona gana el sueldo mínimo, ese ejercicio va a salir negativo. Claro. Y no hay nada que hacer. Ahí al revés, el camino es otro. No es ahorrar, es Pensar cómo cómo generar gano más más. lucas. Cómo gano más lucas y no dormir pensando en cómo gano más lucas. Ah, y después yo hice lo mismo también. Después, obviamente, ahorré, pero después yo decía, pucha, quiero mantener este estatus de vida. A mí me gusta salir a comer afuera, me gusta lo que he logrado. eh, Cómo gano más lucas. Pero primero fue ahorrar, ¿ah? En mi caso personal. Fue, oye, acá estoy, esta es mi vida. Y eso me sirvió mucho. ¿Por qué? Porque primero que todo ganar más lucas no es tan fácil. No es como uno diga, ay, mañana gano más Claro. lucas y gané más lucas. No. Es un trabajo, hay que o aprender nuevas habilidades, o tocar más puertas, o buscarse, moverse más horas. Al principio, cuando uno si no tiene ninguna habilidad nueva, es moverse más nomás. Yo trabajaba, empecé a hacer Uber en las tardes después de la pega, y ahí me hacía una luquita extra. Entonces uno es como, no me queda otra, pues. Tengo que trabajar, Sí. si quiero ganar más, tengo que trabajar más. Después cuando tu hora vale mucho, puedes trabajar menos. O sea, hoy día acaba de salir la noticia, Niman, es un cabro, la raja por él, acaba de ganar un torneo, se llevó $4 millones. O sea, yo estoy seguro, y él, de lo que lleva del nuevo torneo, que él se metió en que cuando cambió el PGI por esta cuestión nueva de los árabes, o de Dubái, él creo que ha ganado más premios que todo, lleva como 82 palos verdes en premios. Ni siquiera más auspicio, imagínense. Y es un Algo poco. cabro. Pero su hora vale muchísimo. Sí. Y todo, y él tiene todo el mérito, o sea, es de los mejores del mundo, es un gallo. Pero para lograr que tu hora valga tanto, ese es un ejemplo extremo, ¿no? Tampoco piden, ay, vamos a hacer todo Niman. No, pero Claro. uno tiene que hacer que su hora sea más valiosa. O sea, la hora de mi mamá era más valiosa que la mía probablemente cuando mantuvo a 4 cabros, pero igual tenía que trabajar mucho. La cosa es que por eso partí ahorrando. Nada, dije ya, ¿cuántos cafés me tomo al día? ¿Cuánto almuerzo? ¿Cuánta comida? Cortar acá, cortar acá, cortar acá. El segundo paso bien importante fue sincerarme con el resto, dejar de tratar de mostrarme como alguien exitoso, sino que decirle a mi familia, especialmente, y a mis amigos y a cercanos, y a mi polola en esa época, que no tenía lucas, que necesitaba ahorrar porque tenía deuda, y todos lo entendieron. Entonces me ayudaron mucho. Yo que pensaba que era como casi mal visto, onda, me van a decir rata. Claro. Y en verdad no, cociné con mi señora, o sea, con mi polola en ese momento, cocinemos juntos los domingos y hacemos el almuerzo para toda la semana. Y así, esos dos puntos, el sincerarse con uno mismo y sincerarse con el resto, yo diría que ese fue el primer paso. Y fue muy relevante porque me logró descongestionar la cabeza en vez de estar pensando todo el rato como, oye, no tengo lucas, no sé qué. Incluso te hace pensar, te cuesta pensar las nuevas cosas para ganar plata. Porque te empezás a desesperar por la plata. Ujú. Y desesperado no se gana bien. ¿Ah? Se gana a manotazo de ahogado. Entonces cuando yo empecé a bajar mis costos y de repente podía ahorrar 100 lucas mensuales, fue como un respiro. Y dije, ya ahora planifico. ¿Qué tengo que hacer para ganar más plata? ¿Qué tengo que estudiar? ¿Qué tengo que agregar en mi pega? ¿Que me podrán pagar más en mi pega? Porque también esa es otra pregunta. Oye, ¿tu trabajo es un lugar que te pueden pagar más o estás hasta el forro y no hacer nunca nada? En mi trabajo sí podía, por suerte, ¿no? Bueno. Entonces yo hablé con mi jefe y le dije, bueno, quiero hacer esto, 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 y si se cumple, pásame un bono, y lo negocié y se logró. ¿Cachai? Uno también tiene que saber dónde está parado. Por eso te dije Sí. que el análisis inicial fue muy potente. Ya, perfecto. Oye, y ahí cuando empezaste con todo este orden de tus finanzas, ¿fue cuando partió tu marca personal o fue después? Un poquito después, partió, porque cuando yo empecé a pensar cómo me ordeno, yo no sabía nada de este mundo. Pues dije, "Ah, puta, ¿de dónde saco contenido?" Y empecé a mirar, dije, ya, en inglés hay caleta de cosas, no, pero yo no sé inglés, es el problema. Entonces dije, ya, chao, descartado los gurús gringos, a menos que estén traducidos. Ya. Después Ahora dije, se pueden traducir. sí, hay harta Claro, traducción sí. hoy día. Pero después busqué y de repente llegué al mundo de los podcasts. Yo por eso le tengo tanto cariño a los podcasts. Llegué al podcast Neurona Financiera, de un uruguayo que se llama Rodrigo Álvarez, que hoy día Sí. ya me conoce, sabe quién soy, pero en ese tiempo... Y empecé a escucharlo todos los días, en las mañanas, en vez de como tratar de cambiar mi cabeza. Dije, ¿qué hago? Ya, en vez de creerme el cuento que soy un gerente, soy bacán, dije, ah, bueno, soy un pelmazo, por algo llegué a los 32 años con deuda, bájate del pony, y empecé a escuchar a gente que sabe en temas que tú estás complicado, que en mi caso era en la deuda. Y este neurona financiera, el gallo es súper humilde, es un gallo que en verdad no es un gallo rico, es un gallo de allá súper clase media baja, Sí. y a mí me empaticé mucho. Yo no soy eso, pero dije, este gallo es aterrizado.
muy aterrizado. Dije, me encantó. No habla de ostentar, no habla de auto. No, el gallo le iba súper bien y tenía una familia muy normal. Entonces, sus podcasts me ayudaron mucho. Y ahí me empezó a picar el bichito de hacer contenido porque mientras escuchaba esto y yo me ordenaba financieramente, dije, puta, este gallo que no me conoce, que jamás en mi vida lo voy a ver, yo pensaba que nunca lo iba a ver, dije, me está ayudando. Ah, puta, qué lindo esto. Y empecé a pensar ya, ¿cómo puedo? Y aparte escuchaba otros audiolibros como de emprendimiento, porque me gustaba el mundo de cómo quería ahorrar, pero también quería ganar más lucas. Claro. Entonces dije, ¿cómo ganar más lucas? Motivación de emprendimiento, estas cosas. Sí. Y escuchaba este tema de agregar valor, que era tan ambiguo generalmente, pero de agregar valor. Dije, puta, ¿cómo agrego valor? Y dentro de todo dije, a ver, yo llevo 7 años trabajando en una industria que somos los pioneros de Chile. Me han llevado a las noticias muchas veces. Yo había aparecido muchas veces en el diario. Por eso mi mamá, cuando yo le conté que tenía deudas, casi se espanta. Me dice, ¿pero cómo? Si tú eres un gerente y eres conocido. Aparecí en el diario. Aparecí en el diario y yo nunca tuve eso y mírame. Entonces, nunca me lo dijo enojada, le dio pena, así como, ¿cómo puede ser que si tú eres profesional y yo no, ¿cachai? Entonces, yo ya tenía ese capital de que había salido en la tele, en el diario, gracias, en el fondo, a la empresa que trabajaba, que yo tengo este conocimiento, como lo destaco en el fondo, muestro que existo, que sirvo. ¿Cómo puedo ayudar a los demás con eso? ¿Cómo puedo llevar a los demás con eso? Porque eso te sirve tanto así como dije, este gallo ayuda a los demás, de vuelta igual le llega algo, no es que yo le compre un curso, porque nunca compré nada de él, ni siquiera su libro, pero hay gente que sí, entonces es un win-win, es que tú estás entregándole valor al mundo y de a ti te llega de alguna manera, porque yo sé que tenía su libro, entonces hay gente que lo compra, y empecé a hacer contenido inmobiliario, nunca finanzas, porque al principio yo sé harto del mundo inmobiliario, de finanzas no sabía mucho, po. El tema es que me empecé a ordenar financieramente y empecé a contar mi experiencia de cómo me estaba ordenando, y eso agarró mucho vuelo además. Ahí empezó este mote. Fue como con la ganas de hacerme conocido, de ayudar al resto como me ha ayudado este gallo. Dije, puta, que bacán, no soy filántropo, pero si algo puedo aportar, como así me aportaron a mí, y ahí empezó. Y después esto agregó mucho valor y me ayudó. De hecho, ese mismo año mi sueldo aumentó de 2 a 3 millones. No porque sí, sino que porque entre que estas cosas de hacerme conocida, me ofrecieron pega en otros lados, que me ofrecían más todavía. Por suerte lo acepté porque una inmobiliaria que quebró después. Pero obviamente cuando yo hablé con mi jefe, les dije, oiga, puta, me están ofreciendo, y me gusta mi empresa, pero no me están pagando el doble, po. Era el doble. Claro. No puedo no aceptar el doble, es como de huevón no aceptarlo. Sí. Y hicieron un directorio y me llaman, Francisco, no te ofrecemos el doble, pero te ofrecemos un 50 más. ¿Sí? Y yo, ya. Y ahí me quedé. Sí, de hecho a mí me pasa algo parecido con el tema de los podcasts y audiolibros y ese tema, que le tengo harto cariño. Y bueno, a ti fue con el de Neurona Financiera. En mi caso, como te lo decía detrás de cámaras cuando llegaste, es gracias a ti. Porque a ti te consumía harto contenido desde que iba en tercero medio, como a fines de tercero medio, cuando tenía 16, casi 17. Ahí, por temas de desorden financiero en mi familia, problemas financieros en mi familia, como que partí como viendo españoles, mexicanos, etcétera. Y después tú fuiste el primer chileno que vi como de esa área. Entonces ahí te empecé a consumir así a full todos los capítulos del podcast, no los perdía. Entonces gracias a ti como que me empecé a meter como en este tema. Y con el discurso se me fue un poquito la pregunta. Ya. El tema es, ¿cuándo fue que te diste cuenta de que esto de las redes sociales ya pasó como de ser algo como que aportaba valor, que ayudaba a esa gente y como un hobby, a algo ya más en serio? ¿Fue por el tema de cuando te ofrecieron la pega o fue algo más aparte? O sea, ahí como yo que decía, como que me agregaba valor, pero no le veía algo monetario como tal. Sí traía clientes, pero también yo estaba en ese tiempo súper enfocado en trabajo, entonces traía clientes para la empresa. Era como... De hecho, en algún minuto los vendedores decían, un tercio de los clientes llegan por ti, porque la gente cree que eres dueño de la empresa incluso. La gente pensaba que yo era dueño de capitalizarme y nada. Claro. Tenía acciones diminutas, pero bueno. Yo diría que el bichito de las redes sociales fue al año, yo empecé el 2020, en abril, TikTok, después en septiembre, Instagram. Al principio era todo inmobiliario, después empecé a hacer otras cosas y... El primer cliente, y me empezaron a llamar empresas charcha, o sea, criptomonedas ordinarias y casino, eran los dos que me llamaban. Y yo les dije, bueno, no, yo no trabajo, o sea, no. Y de repente, Tempo. O sea, fue la primera empresa seria que me llama.
que ahí Y cofundador Lucas, de, ¿ah? de la FEN. ¿Sí? Sí, el cofundador Mira, de la buena. FEN. Cristian Araya. Sí, Es seco él. O sea, se atrevió a hacer un banco en una industria donde los bancos venían a la baja. O sea, ¿para qué Claro. me saco el sombrero? Porque ponerse los pantalones es algo que es muy difícil. sí. Y me escriben y me llaman, voy Francisco, y yo no sé, ¿y cuánto cobro? Porque me escribió una agencia, me dijo, no, mira, con tus números, ya tenía más de 100.000 seguidores, yo jamás había hecho plata con esto. Dice, no, con tus números te invento, no me acuerdo, pero era harta plata, era 1.000.000. ¿Ah? Para mí era mucha plata, piensa que yo ganaba 3, 1.000.000 extra, era harta plata. Entonces, hoy te vamos a pagar 1.000.000 mensual por 3 meses por hacer, no sé, pues en esa época, 4 historias, 2 reels, no sé, y yo así como, me están leseando, así como que voy a ganar plata por hacer lo que hago todos los días. Y yo así como, oh, ¿qué es esto? Hay un mundo aquí. ¿Ah? Y ahí empecé a profesionalizar más el contenido, como tal. Pero ese fue el inicio que lo vi como también, además de agregar valor, y también obviamente dije, esto es retribución. Po. Parte de las cosas que yo había leído en estos libros de autoayuda, uno, no me acuerdo quién era, pero que hablaba del modelo loss win, en vez del win-win, que uno siempre dice, hagamos un win-win, los dos ganemos. Claro. Y el gallo decía, el win-win igual es medio cortoplacista porque es como que tú vas al tiro con el diente, como, mira, yo te doy si tú me das. ¿Sí? Si no, no. Este gallo decía, el loss win, tú pierdes, o sea, entrega valor, entrega, que después te va a llegar. Pero hay que ser, no hay que ser todo, porque hay gente que entrega valor toda su vida y nunca cosecha. Porque cree que entregar la vida es entregar. Entonces, en este caso era como, tenéis que entregar, pero en algún minuto aprovechar las oportunidades cuando se presentan. Entonces me acordé cuando pasó eso y dije, oh, el libro tenía razón. Pero fue entretenido. Oye, aquí como para finalizar con el tema como de redes sociales, a la gente que está comenzando en este mundillo de empezar a crear contenido, aportar valor, etcétera, ¿cómo, porque hoy en día tú ya tienes mucha más experiencia, cómo la gente le puede poner valor a su rostro? ¿Cómo le puede poner valor cuando una marca llega a ofrecerle algo? O sea, lo primero, antes de que te lleguen a ofrecer algo, porque a veces uno acepta cualquier cosa, es que haga concordancia con lo que haces. ¿Ah? Y agregar valor significa eso, agregar valor. No, hay mucha gente que confunde ser rostro, ser influencer, creador de contenido, piensa que es como ser famoso. La gente famosa la quieren por quien es, entonces suben historias de su vida y la gente feliz y quiere ojalá saber dónde camina, dónde come, dónde no sé qué. Normalmente el creador de contenido no es un famoso. No es que la gente te siga porque eres famoso. La gente te sigue porque tú hablas de algo que tú sabes, o entiendes, o empatiza. Entonces uno tiene que entender que su público es lo más valioso. ¿Ah? De eso se genera el valor. Sin el público no existes. Sí. ¿Ah? En ese índole. Y yo diría que lo importante es que trabajes con marcas que estén alineadas con lo que tú eres y de lo que tú haces. Por ejemplo, por eso yo nunca acepté ni casinos, criptomonedas. Uno podría decir, ya, yo igual hablaba de inversión y las cripto un tipo de inversión, pero era muy difícil Había mucho ruido. en esa época, sí, porque ¿qué criptomoneda seria? Es muy volátil el tema. Entonces, cuando aparece esta empresa, que era una empresa más consolidada, más seria, pues yo dije, ay, acá hay valor. Y he trabajado con banca, he trabajado con empresas de inversiones, fondos de inversión, aplicaciones de inversiones, generalmente ligado al ahorro, a la inversión, y hay un par de cosas que he como estirado el chicle en el fondo, que son marcas que yo uso. ¿Ah? Por ejemplo, una vez trabajé con Náutica, una empresa de ropa, porque yo ocupaba las poleras XXL, que eran muy cómodas, entonces dije, yo feliz, es lo que yo uso ya todos los días. También, no sé, por una camioneta, porque es la que yo uso también, la que yo quería comprar, y dije, ya, y tiene que ver si al final uno la compra como emprendimiento, uno puede ligarla al mundo del emprendimiento, si la compra como empresa, rinde, no sé qué. Entonces, hay algunas cositas que he estirado más allá de que sea exactamente educación financiera, pero a la gente le interesa eso, la coherencia, concordancia y coherencia. Si uno hace eso, te va a seguir yendo bien, las marcas van a seguir trabajando contigo, la gente le va a interesar. Ya. ¿Y en qué estás actualmente? Como persona, sí, en total, Sí, ¿qué estás haciendo como actualmente? hoy día varias cosas. Pero primero, Ackerman Propiedades. Hoy día ese es mi principal negocio, empresa familiar. La inauguré con mi señora hace 1 año y fracción, en mayo. Antes de eso yo seguía trabajando en la industria, pero con una franquicia de capitalizarme. Y ahí lamentablemente, para bien o para mal, decidimos separar aguas. La empresa ya había crecido mucho, esta otra empresa, capitalizarme, y tenía mucha franquicia, entonces me empezó a pasar una dicotomía que al final yo sentía que mi marca personal le agregaba más valor de lo que a mí me agregaba, porque normalmente las franquicias tú las compras porque la marca vende.
Es como que tú tú compras una franquicia de Subway porque tú sabes que Subway vende. Claro. A mí me pasaba que no sentía que me prestaba ropa. Me llegaban más quejas que... ¿Cachai? En ese momento. No sé Y si más hoy día cafetada sigue- como a tu imagen igual. Sí, pues, es justo, porque aparte, como eran tantas franquicias, hay gente que me escribía por interno, oye, Francisco, me estafaste. Y yo, ¿cómo? No, es que yo compré un departamento y dije, sí, pero tú lo Te vi compraste aquí en la en el franquicia, sí, pero lo compraste en la franquicia 32 y ese gallo, que no sé quién es, él es el charcha. Yo soy Claro. la franquicia 1. Entonces, yo no le vendo así a la gente. Y entonces no habían como estándares, entonces dije, ya, filo, me salgo. Y creo una empresa que vaya con mis valores, mis principios, y que por último, si alguien me va a alegar, me alega a mí. Y dije, ya, ahora, si el problema es conmigo, ¿no? Con la empresa. Entonces, por eso me terminé independizando y ha sido un acierto muy lindo. A la empresa le ha ido súper bien. De hecho, tengo un problema, que mi problema es que llegan más clientes de lo que puedo abordar. Es como un happy problem, me Happy quejo de problem, lleno, sí. pero es como... Pero es el problema que tengo hoy día. Y ojalá poder abordarlo, pero cuesta, porque uno empieza a tratar de agarrarlo y si no tienes la gente calificada, así agua. Entonces yo sé que hay gente que hoy día probablemente tuvo mala experiencia con mi empresa porque acepté atenderlo a todo al principio y resulta que no había quien lo atendía, no funcionaba, como de lentitud. Después se iba ordenando y hoy día, afortunadamente, hemos vendido más de 500.000 UF de manera súper responsable. Ha sido muy, muy lindo el proceso, en verdad. Y como bueno. empresario, además, he podido hacer cosas que como franquicia o como jamás podría dar. Pues hoy día, para mí es súper importante, porque yo tenía este ejemplo de mi papá, que siempre contaba a mi mamá, una de las cosas que para mí era marcada, era que mi papá era como muy buen empresario, en el Ya. sentido de que él era, no era empresario como tal, sino que trabajaba en una empresa, pero lo tenían en el directorio, o sea, era director de la empresa y además era representante del sindicato, que eso es muy raro en una persona. Normalmente los jefes de sindicato Sí. son como que eligen a gente del pueblo para pelear contra la empresa, ya que era como mi papá lo querían tanto y sabían que realmente se preocupaba de la gente, que siendo gerente de los más importantes, siendo director de la empresa, Lo querían querían. que él lo representara. Y mi mamá siempre me dijo, eso se lo ganó tu papá porque a él de verdad le importaba. Y yo eso siempre me lo quedé pegado. Desde chico para mí era importante. Entonces hoy día yo puedo cumplir un sueño para mí, que ojalá toco madera para poder seguir haciéndolo, pero que por ejemplo en mi empresa nadie gana menos de 1.000.000 de pesos, por ejemplo. Bueno. Y eso para mí es muy relevante. El sueldo mínimo, yo sé, yo entiendo que quizás hay empresas e industrias que quizás sin pagar sueldo mínimo no sobreviven, pero también yo creo que hay muchas empresas que el dueño no tiene mucho criterio, bueno, la ética es bien personal, pero que con tal, o sea, que están dispuestos a comprarse un Ferrari en vez de pagarle mejor a sus trabajadores. Y uno podrá decir, ya, pero se lo ha ganado. Y digo, puta, no sé. Depende. Yo quizás también podría decir, oye, yo me he esforzado toda la vida, entonces también puedo comprarme un Ferrari y pagarle el sueldo mínimo a todo. No, no lo siento así. Entonces, para mí es mucho más importante crear empresas que tengan valores. En el fondo, si yo quiero que mis clientes les vaya bien, siento que a mi equipo también le tiene que ir bien. Yo me sentiría muy raro si atiendo a puras personas para hacerles crear patrimonio y yo a mi equipo no les doy ni la oportunidad de crearlo porque el mercado lo da. Porque aparte hoy día hay harto desempleo. Si hoy día yo dijera, venga a trabajar en Ackerman Propiedades, pago 600 lucas, te apuesto que hay fila de gente esperando. ¿Cachai? Y más si eres influencer. Hay gente que, o sea, imagínense, hay gente que ha dicho, trabajen por la experiencia y hay gente que va. Porque eres conocido. O Hace sea, poco funaron al de Rappi. el de o sea, imagínate, y tuvo que pedir perdón, pero yo estoy seguro que pidió perdón por la presión social. Sí, no, además fue como 4 días después de eso. Sí, porque imagina, o sea, hola, soy multimillonario, compadre, y ven a trabajar acá por la experiencia. ¿Qué es eso? ¿Cachai? Entonces, para mí, que se cree una buena cultura empresarial depende de las personas, que seamos buenas personas. Entonces, para mí eso era importante. En mi empresa nadie gana menos de un palo. Por ejemplo, somos 8 personas, pero hay seguro complementario, que para mí es fundamental. La gente gasta mucho en salud. En promedio en Chile se gasta 130 lucas en salud y la gente gana sueldos de mierda. Entonces, ¿cómo tenéis plata para tener salud? O no tenéis salud, de frente es mala. Sí. Y esto te ahorra un 80%. Busqué el seguro complementario más caro, o sea, el que más, no más caro de plata, sino que el que tuviera más beneficio versus su costo. Café, bueno, es una tontera, pero a mí me gusta el café, quería que todos tengan café.
Y así, ¿cachai? Eso Bueno. para mí y para mi señora nos da muchos réditos que son mucho más allá de lo económico y nos va bien también, sino es que como que, ay, doy esto y gano el mínimo, mentira, nos va súper bien, estamos ganando buenas lucas, pero podemos dar buen empleo. ¿Ah? Y Perfecto. por eso te digo, esa empresa para mí es lo más importante hoy día. Y después viene el rostro. ¿Ah? Creador de contenido, me va súper bien, no me puedo quejar. Y aparte tiene externalidades positivas. A mi empresa le va bien porque yo soy un buen rostro. Entonces, esa es una empresa también. Yo tengo a Ackerman y Asociados, donde mi hermano es mi manager, tengo una persona que me hace contenido, me ayuda, tengo una agencia que me ayuda a hacer contenido más profesional. Entonces ahí también tengo ya empleo a otras 3 personas. O sea, que no son empleos directos, pero porque una agencia de marketing, una persona que me factura y mi hermano que me factura como empresa. Claro. ¿Ah? Pero son sueldos adicionales para cada uno de ellos. Y esa empresa anda súper bien. ¿Ah? Y esa Buena. empresa no solamente es contenido como tal, sino que también son charlas. Por ejemplo, yo doy al menos 2 charlas al mes, que también uno dice, ay, que gana por charla. Pero hice 60 gratis, ¿ah? Para que también Sí. sepan, no por experiencia, pero en verdad sí. La diferencia es que uno decide hacer cosas por experiencia, no que te la exijan, ¿cachai? Sí. Porque yo quería hacerme conocido. Yo dije, ya, cualquier cosa que me invitaban, charla, sí, sí, Además sí. de que por ahí alguno que te escuchara podría ser un cliente o algún Además, socio. sí, podía hacerme más conocido. Igual era agregar valor. Los win. Yo, Claro. una charla, y de repente, hasta que me atreví, un banco me pidió una charla, creo, y dije, ya, cobro esto. Sí. Y te aceptaron. Y yo, ¿sí? ¿Cómo? Me ¿Puedo dijo que ganar? sí. Y casi que oye, que cobraste barato. Y yo, ¿cómo? ¿Te puedo duplicar? Y entonces hoy día la empresa genera contenido, charlas y después está el podcast. Que el podcast es una patita fundamental. Otra empresa da empleo a otras 6 personas. No, a ver, directamente a 4. Pero hay otro equipo que está metido ahí metido. Ya. Y el podcast con Pere y Finanzas ha sido súper buen negocio. Yo diría que en Chile debe ser de los pocos podcasts altamente rentables. Buena. Ya. Sí, mira, algo que tú nombraste como al comienzo y que quiero que lo abordemos un poquito antes de Sí. pasar a las dinámicas que tenemos acá es, bueno, tú dijiste algo de un Ferrari. Sí. Lo que voy a decir es que está como asociado a eso. Que hoy en día, sobre todo como la gente como de mi edad, como de mi generación, está muy de moda el tema como de vender cursos. Sí. Y antes era como la estafa piramidal. Hoy en día como que se transformó el tema de vender cursos y al final cursos Claro, que sigue aportan siendo una estafa poco nada. piramidal. Algo Hay así. cursos buenos, ojo, no hay que desmerecer, pero los estafadores piramidales encontraron en el mundo de los cursos un nichazo, porque se dieron cuenta cómo estafar sin que parezca estafa. Ya. Como una persona que... Porque normalmente los que más caen como en ese tipo de cosas son la gente como que tiene problemas, por ejemplo, como les venden como que se van a hacer millonarios y tienen problemas atajo. financieros. Problema de los atajos. ¿Cómo una persona se puede dar cuenta cuando está frente a alguien que le va a vender humo? Si es un atajo, es humo. ¿Ya? Esto es súper importante. Si es un atajo, para que lo sepan bien rapidito, para irnos a la dinámica, para ayudar acá al equipo. Si es que es demasiado bueno para ser verdad, lo más probable es que sea una estafa. ¿Ah? Y no es una estafa porque no es que te van a quitar el dinero como eran las estafas de antes, que tú ponías la plata y se la mandaban a cambiar. Ahora tú compraste un curso de mierda, o sea, un curso muy malo, que es como perder la plata. Y el tipo se lava las manos, se hace los bigotes y te vendió la mentoría de $3.000 para vender cosas de internet en dropshipping. Y resulta que el 1% de esos hueones les va bien. Entonces, a costa de fregarme a 99 personas, con uno que le vaya bien, digo, oh, acá tengo a mi alumno exitoso, todo el resto es pobre porque quiere. Entonces, si es demasiado bueno para ser verdad, piénselo. No quiere decir que todo dropshipping es malo. Ojo, hay gente que le va muy bien Sí. haciendo dropshipping y un montón de otras empresas. Sino que uno tiene que tener criterio y los red flags son, si es plata fácil, hay que tener ojo. Si al final son esos los red flags más fáciles. Si es un atajo y vas a ganar plata rápido, es como, vas a bajar de peso en 2 días. Mentira, eso no pasa. ¿Ah? Entonces, aunque te corchetees, no bajáis en 2 días. Imagínate, pues, corcheteándote el estómago, poniéndote igual se demora meses. Sí. Y tiene 1000 efectos rebote, 1000 problemas. Entonces, no hay una dieta mágica en todo sentido, no solo en lo financiero. Si algo es muy rápido, ofrece resultados rápidos, cuando las cosas requieren disciplina, talento, educación, hay que tener cuidado. No hay un curso que te vaya a cambiar la vida en una vez. Pese a que hayan personas que quizás son tan pro, pero no se la creen, que compran ese curso y les va bien, pero es porque ellos son pro, no porque el curso sea bueno. Sí, totalmente. Ya, mira, ahora sí, pasando a las dinámicas, que no te conté ninguna antes de esto. Ya, no te pero sé, ahí- no sé ahí nada. Te vamos a sorprender. La primera es que te quiero pedir que mires a la pantalla que está aquí al frente. ¿Ya?
porque se va a mostrar una foto y te quiero preguntar qué se te viene a la cabeza al mirar esta foto. Ya. Ese fue uno de mis primeros días, no sé si fue el primer día en el colegio, pero sí de haber sido pre-kinder, kinder, con mi mamá que me pasaba esos maletines de viejo chico. Y está pasada por ChatGPT, está muy bonita la foto, está ¿Tú muy la pasaste nítida. por ChatGPT? No, yo creo, po, ¿no? Se ve Yo la como saqué muy de tu nítida. LinkedIn. Ah, mira, yo pensé que le había tirado una manito No, de no, gato. nada. Que se ve muy linda, está muy bonita la foto. Y lo que primero que se me viene es el esfuerzo. Ahí veo a una mamá aperrada que en verdad, pese a estar full pega, haciendo todo en su vida, igual se da el tiempo de acompañarme en las mañanas. Probablemente ese mismo día, yo creo que en esa época ella trabajaba en el banco, sin haber sido nada estudiado de esas cosas, pero se puso a vender cuentas bancarias, el BCI, me acuerdo hace mucho tiempo. Y después tengo recuerdos de ella, no sé, de furgón escolar. Nunca tuvo un furgón, me refiero a que ella, para ganar más luquita, mientras ella trabajaba ahí en un kiosco de un colegio, en el Pucará, que después se lo quitaron porque la señora del dueño se dio cuenta que era buen negocio y quería el kiosco. Anécdotas que pasan en la vida, eso pasa en la vida, el nepotismo existe. ¿Ah? Pero bueno, pues, es una historia rosa. Cuando ella iba camino al Pucará, que era su pega, pasaba a dejar a 4 niñas que le pagaban un fee mensual, ponte tú que 20 lucas las mamás le pagaban a ella para ganarse 80 o no sé, 100 lucas mensuales extra que se hacía, Sí. llevando a estas niñas al colegio y yo me iba en la maleta. Hoy día debe ser más ilegal que la cresta, pero en esa época esas cosas se hacían. Y yo me iba feliz, yo no sabía que hacía eso Sí. para ganar plata. Yo pensé que era el turno y me Era llevaba el bien con niño. las niñas, pues decía como, ay, qué simpático. Yo era un cabro chico de 5 años y Claro. estas niñas eran de 12 y contaban su historia y yo me iba atrás cagado la risa. Oye, Entonces, eso recuerdo, el esfuerzo. Oye, pasando de ese cabro chico de 5 años al Francisco Argaman de ahora, actual, a lo largo de toda tu vida, ¿de qué tanto a nivel puede ser personal o empresarial? ¿De qué es lo que te sientes más orgulloso? Yo, personal, Sí, es difícil porque hay muchos momentos que para mí son de orgullo. El primero, yo diría, fue hablar con mi mamá de estos temas complejos. Yo creo que hay un punto de inflexión muy bonito en mi vida de pasar de hablar solo de lo básico, cotidiano, a hablar de Luca, que nos destapó un montón de temas. Y conocí mucho más a mi mamá, como de lo que ella, los sacrificios que ella hizo. Entonces ese punto para mí es muy importante. Casarme, para mí fue un punto súper importante. Me siento súper orgulloso de con quién decidimos hacer pareja, tener hijos, otro punto que es un puntazo. Yo no tuve papá, entonces para mí siempre fue un tema, como que yo quería ser papá y ver y cómo es ser un buen papá. Sí. Me encanta. Es difícil, es un desafío, pero me gusta. Y el crear la empresa. Yo diría que emprender ha sido otro de los puntos que me llena del alma, y poder hacer una empresa que en verdad tenga mis valores y pueda ser quizá un ejemplo para muchos, para mí me llena harto. ya, buenísima. Oye, nos quedan 2 dinámicas más, Ya. que la siguiente se llama mito o realidad, ¿Ya? la cual yo te digo una afirmación, una pregunta relacionada a algo que tú cachas, Ya. y tú me tienes que decir por qué es mito o por qué es realidad, Ya. y en 20 o En 30 20 segundos segundos. máximo. La primera es, ahorrar es dejar de vivir. Mito. Tremendo mito, mentira a la gente que dice eso, de esos gurús que te venden cursos falsos. Porque ahorrar es vivir. ¿Ah? Uno ahorra porque le interesa algo. ¿Ah? Yo ahorro porque quiero una mejor educación para mi hijo, ahorro porque quiero tener una mejor jubilación. El ahorro es vida. ¿Ah? Diferente del tacaño. El tacaño ama la plata y la guarda por guardar. No es ahorrar, eso es ser tacaño. El que ahorra le interesan las cosas. ¿Ah? Alguien que ahorra se compra una casa propia. Alguien que vive el día jamás se la va a comprar. ¿Ah? Entonces, ahorrar es que te importan las cosas y le pones un foco. Ya, perfecto. La siguiente es, todos los que venden cursos de finanzas son vendehumos. Falso, eso es un mito. Está lleno de personas que venden cursos y que venden, o sea, vender tu conocimiento es muy válido. ¿Ah? Y en el mundo universitario también existen carreras que fueron unas carreras fantasma, como cuando hicieron perito criminalístico, que quedó, al final la gente que estudió eso es como que le hayan vendido humo porque no tenía campo laboral. Hay carreras que se repletaron de profesionales porque al final muchas universidades simplemente querían llenar los cupos porque ganaban plata con eso y sacaron a niños que se demoran 17 años en pagar su carrera. Entonces, en todo
orden de magnitud, siempre el mundo hay cosas hay gente que le va muy bien con su pega y con su estudio y gente que no. En el mundo de los cursos hay gente muy seria vendiendo conocimiento que realmente le puede cambiar la vida a otra persona y hay gente que se aprovecha de que esto como es medio etéreo y no te piden título, es como que, oye, ¿me vas a ayudar a bajar de peso? Sí, ¿quién eres tú? No sé, yo bajé de peso, ay, qué buena ya. Versus otro gallo que quizás es nutriólogo, que se estudió, que tiene 1000 casos de éxito y que te vende un curso fantástico. O sea, a mí si me dijeran, Pancho, porque no sé, me cae bacán, qué sé yo, si me dijeran, oye, me va a vender un curso en una escuelita de fútbol Leo Messi, igual de ser entretenido comprarse un curso al gallo que fue el mejor del mundo muchos años. Claro, totalmente. Ya, mira, ahora en honor al tiempo, vamos a pasar a la siguiente dinámica, que de hecho, por lo que he notado, es como la que más le gusta a los invitados. A ver. Que es la pregunta del invitado anterior. Ah, mira. Que el invitado anterior, para que sepas, fue Diego Stevens, que de hecho lo has tenido en tu podcast. Sí. Y nada, te quiero pedir que abras el sobre y que leas la pregunta en voz alta y luego la respondas. La pregunta de Diego Stevens, le mando un saludo grande también, le tengo mucho cariño. ¿Cuál es tu definición de éxito y cuáles son las 3 claves para ello? Tremenda pregunta. La definición de éxito yo creo que es muy personal y yo pienso que éxito se refiere a que uno avance en la vida y cumpla las metas que se propone. Yo creo que cada vez que uno cumple pequeñas metas es un éxito en sí mismo. Por ejemplo, tener un hijo para mí es un éxito. Tener un hijo sano, otro éxito. Poder crear una empresa, un éxito. Que la empresa después vaya creciendo, es otro éxito. Y la sumatoria de todos esos pequeños éxitos van a ser una persona que tenga una vida exitosa. Yo siento que tiene que ver con cumplir lo que te propones. Si tú cumples tus propuestas de vida, estás siendo exitoso contigo. Entonces, eso para mí es éxito y 3 claves para poder hacerlo. Primero, ponte metas grandes, medianas y chicas, porque es súper importante. O sea, imagínate que yo dijera, ya, para mí ser exitoso es jubilar bien. Puta, voy a saber si yo soy exitoso en 40 años más. Qué lata. Claro. Entonces, oye, hoy día quiero hacer mi cama porque soy un pajero que nunca la he hecho en mi vida, la logré hacer, un éxito. Ponte metas chicas que puedas cumplir porque te van a ayudar a motivarte a ir a la meta mediana y ir para la meta grande. Entonces, primera clave, metas chicas, medianas y grandes. Segunda clave, cosas que sean reales. Si yo te invento, si yo digo, oye, quiero ser como Alexis Sánchez para ser exitoso, cagué, yo no lo voy a hacer jamás. Si me dicen un guan de 40 años, guatón, ya no voy a ser Alexis Sánchez. Entonces hay que ser bien pelmazo, no quiero decir una palabra fea, pero hay que ser bien especial para ponerse una meta inalcanzable que realmente no va a pasar. Si ni siquiera puedo jugar después de los 40, no soy bociña. Pero eso. Segundo, metas alcanzables y realistas. No quiere decir que no sean ambiciosas, pueden ser ambiciosas, pero realistas. Y en tercer lugar, yo diría que estudia y prepárate para esas cosas. Las metas no son porque yo las hago y me leí el libro secreto y si me mentalizo se va. Si mi meta es armar una empresa, tendré que estudiar cómo se arma una empresa, qué habilidades necesito, las tengo, no las tengo, hay que contratarla, no contratarla, necesito plata, no necesito plata. Entonces, si no estudio, es como que me tiré al mar sin remo en una balsa y ya, mi meta es llegar a América, veamos qué pasa, a dónde me lleva la marea, y aquí vaya a terminar mal. Y uno en 1.000.000 quizás llega y los otros van a quedar ahí en cualquier lado, otros como un tiburón. Entonces, tenés que prepararte. O sea, si yo quiero ir a América, pensando en la época de Cristóbal Colón, probablemente tengo que trazar, hay cosas desconocidas que no voy a saber, pero tengo que tener un buen barco, una buena tripulación, una buena alimentación. O sea, prepárate. Eso es la última. Para ser exitoso, prepárate. Ya, perfecto. Sí, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Y ahora como, bueno, tú respondiste la pregunta del invitado anterior, ahora te toca a ti dejarle una pregunta al invitado siguiente. Al tiro. Así que quería poder pensarla un rato. Y nada, mientras la piensas, totalmente eso, hay que prepararse para cualquier cosa que quieran hacer. Y eso, por ejemplo, el tema de la pregunta, ahí puede ser como tanto de finanzas personales o de cualquier cosa de lo que tú desees. Ya se me ¿La ocurrió. tienes? Sí. Ya. Muchas veces a uno le gusta mostrar para afuera la red lo exitoso que soy, el Ferrari, todas las cosas bonitas. Y se olvida que somos humanos. Entonces la pregunta para el siguiente invitado, ¿cuál es el mayor cagazo o la mayor frustración, el mayor error que te han mandado? Pongámoslo en tema financiero, porque me gusta hablar de finanzas personales, o de emprendimiento, ¿cachai? Incluso si echaste a alguien mal y te demandó porque ley Carín, o sea, lo que sea. ¿Cuál es el mayor ranazo que has tenido
¿Y qué aprendiste de eso? Porque ¿de qué sirve tener el ranazo si no aprendí? Lo voy a volver a repetir. Entonces, tu mayor ranazo y qué aprendiste de eso que puedas compartir con el resto que quizás le puede servir como aprendizaje. Ya, perfecto. Oye, antes de despedirme, ¿tienes algún mensaje que dejarle a la gente o algo con lo que te quieras despedir? Eh, Nada, decirles que, pucha, si les gusta el mundo de las finanzas personales, créanme que es mucho más fácil de lo que uno cree. No, no es para gente rica, no es para gente con buenos apellidos, no es para gente de clase alta. Las finanzas personales, el orden financiero, el ahorro, la inversión, es para cualquier persona que se lo propone. Hay gente que la va a tener más difícil, claramente, obvio, que yo sé que la tuve más fácil que alguien que, no sé, nació en la Pincoya, lo tengo clarísimo, pero eso no quiere decir que la otra persona no va a poder ser mejor que ayer, todos podemos ser mejor que ayer, entonces simplemente preocúpense de buscar los referentes correctos, si no tienen referentes, ustedes mismos aprender y tratar de crecer y invitarlo a, yo trato de hablar en simple, si les gusta cómo hablo de finanzas personales, tengo el podcast, pueden seguirme en las redes sociales, pero mi foco es que 100 millones de personas en Latinoamérica, que creo que le hace mucha falta, aprendan de finanzas personales y entiendan que no es de otro mundo, es de nosotros. Sí, totalmente. Bueno, muchas gracias a todos por ver esto. Si es primera vez que lo están viendo, les recuerdo que tenemos capítulos anteriores por si los quieren ver. Y muchas gracias a ti, Pancho, por haber venido. Justo te pillé tomando. No, muchas gracias a ti, de verdad, éxito en el programa, ojalá que les vaya muy bien. Ya, muchas gracias.